La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Manzi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 1. La superstición más peligrosa. Identificando al enemigo. Desde nuestra tierna infancia se nos ha enseñado a someternos a la voluntad de la autoridad. Se nos ha enseñado de una u otra forma a obedecer los decretos de aquellos quienes, de una u otra forma, han adquirido posiciones de poder y control. Desde el principio, qué tan bueno es un niño o no se mide, ya sea de forma explícita o implícita. Primero, dependiendo de qué tan bien obedece a sus padres. Luego, dependiendo de qué tan bien obedece a sus profesores. Y finalmente, dependiendo de qué tan bien obedece las leyes de su gobierno. Sea de forma implicada o declarada, la sociedad está saturada con el mensaje de que la obediencia es virtud y de que la gente buena es quienes hacen lo que la autoridad les dice hacer. Como resultado de ese mensaje, los conceptos de moralidad y obediencia se han vuelto tan difusos en las mentes de las personas que cualquier ataque a la noción de la autoridad se sentirá, para la mayoría de personas, como un ataque a la moralidad en sí misma. Cualquier sugerencia de que los gobiernos son inherentemente ilegítimos sonará como sugerir que todas las personas deberían comportarse como animales indiferentes y despiadados, viviendo la vida bajo el código de la supervivencia del más fuerte. El problema es que el sistema de creencias de la persona promedio yace sobre una mezcolanza de conceptos y suposiciones vagas y usualmente contradictorias. Términos como moralidad y crimen, ley y legislación, líderes y ciudadanos usualmente son usados por personas quienes nunca han examinado racionalmente conceptos así. Para entender la naturaleza de la autoridad y los gobiernos, debemos empezar definiendo con precisión lo que estos términos significan. ¿Qué es esa cosa que llamamos gobierno? Es una organización que le dice a la gente qué hacer, pero eso por sí solo no provee una definición completa, debido a que todo tipo de individuos y organizaciones que no llamamos gobierno también le dice a la gente qué hacer. Sin embargo, un gobierno no sugiere o pide el favor de hacer algo. Un gobierno lo ordena. De nuevo, podría decirse que anunciantes y predicadores también dan órdenes, pero ellos no son considerados gobierno. A diferencia de las órdenes de predicadores y anunciantes publicitarios, las órdenes de un gobierno están respaldadas por la amenaza de dar castigo por el uso de la fuerza contra aquellos que no obedezcan. Pero inclusive eso no nos da una definición completa, ya que delincuentes en la calle y gente que hace matoneo, bullying, también imponen sus órdenes a la fuerza, pero nadie se refiere a ellos como gobierno. La característica distintiva del gobierno es que se piensa que éste tiene el derecho moral de dar órdenes e imponerlas a la fuerza. Sus órdenes se llaman leyes y desobedecer esas órdenes se llama crimen. En resumen, el factor definitivo que convierte a algo en gobierno es la percibida legitimidad y virtud del poder y control que ese algo ejerce sobre otros, en otras palabras, su autoridad. Siendo así, la autoridad puede ser resumida como el derecho a gobernar. No es solo la simple habilidad de controlar a otros por la fuerza, la cual casi todo el mundo posee hasta cierto punto. Es el supuesto derecho moral de controlar a otros por la fuerza. Lo que distingue a una pandilla callejera de un gobierno es cómo ellos son percibidos por la gente que controlan. Las intrusiones, robos, extorsiones, asaltos y asesinatos cometidos por matones comunes
son percibidos por casi todas las personas como actos inmorales, injustificados y criminales. Puede que las víctimas de esos matones obedezcan sus demandas, pero no por ningún sentimiento de obligación moral, sino por puro miedo. Si las víctimas de la pandilla de matones consideran que pueden resistirse sin ningún peligro para ellos mismos, ellos se resistirían sin el más mínimo sentimiento de culpa. Ellos no perciben al matón de la calle como un gobernante legítimo y virtuoso. Ellos no lo imaginan como autoridad. El botín que obtiene el matón no es referido como impuesto y sus amenazas no son llamadas leyes. Por otro lado, las órdenes dadas por aquellos que usan la etiqueta de gobierno son percibidas de una forma muy diferente por parte de aquellos quienes reciben las órdenes. La mayoría de personas perciben como acciones válidas, legítimas, legales y buenas el poder y control que los legisladores en el gobierno ejercen sobre toda la demás gente. La mayoría de personas que siguen esas órdenes obedeciendo la ley y quienes renuncian a su dinero pagando impuestos no lo hacen por miedo a ser castigados si desobedecen, sino que lo hacen por un sentimiento de deber. Nadie se enorgullece de que un matón callejero lo robe, pero muchos usan la etiqueta de ciudadano que respeta la ley y paga sus impuestos como una medalla de honor. Esto se debe totalmente a cómo los obedientes perciben a quienes dan las órdenes. Si los controladores son percibidos como autoridad, entonces por definición los controladores son vistos como gente que tiene el derecho moral de dar esas órdenes, lo cual a su vez implica una obligación moral por parte de la gente de obedecer esas órdenes. Ponerse a uno mismo la etiqueta de ciudadano que respeta la ley y paga sus impuestos es fanfarronear sobre su leal obediencia hacia su gobierno. En el pasado, algunas iglesias declaraban tener el derecho de castigar a los heréticos y a otros pecadores, pero en el mundo occidental de hoy en día, el concepto de la autoridad casi siempre está conectado a los gobiernos. De hecho, hoy en día, cada término implica el otro. La autoridad supuestamente se deriva de los decretos, leyes del gobierno, y el gobierno es la organización que la gente imagina que tiene el derecho a gobernar, es decir, que tiene autoridad. Es esencial diferenciar entre una orden siendo justificada por la situación y una orden siendo justificada por quien dio la orden. Solo el segundo tipo de autoridad es del que estaremos hablando en este libro. Aunque el término ocasionalmente se usa en otro sentido, lo cual tiende a confundir esta distinción. Por ejemplo, cuando alguien declara que tiene la autoridad de detener a un atracador para recuperar el bolso de una anciana, o dice que tenía la autoridad de ahuyentar intrusos de su propiedad, él o ella no está declarando que posee derechos especiales que otras personas no tienen. En casos así, la persona simplemente está diciendo que él cree que ciertas situaciones justifican dar órdenes o usar la fuerza. En contraste, el concepto del gobierno se trata de que ciertas personas específicas tienen el derecho especial de gobernar. Y esa idea, la noción de que algunas personas tienen el derecho moral de controlar a otros como resultado de llevar a cabo elecciones o algún otro ritual político, por ejemplo, en situaciones en las que la mayoría de personas no tendrían ese derecho, es el concepto que se está abordando en este libro. Solo aquellos que hacen parte de un gobierno son considerados como personas que tienen el derecho de decretar leyes. Solo ellos son considerados como personas que tienen el derecho de imponer impuestos. Solo ellos son considerados personas que tienen el derecho de declarar guerras, de regular ciertos asuntos
o de otorgar licencias por varias actividades y así. Cuando en este libro se discute la creencia en la autoridad, ese es el significado al que nos estamos refiriendo. A la idea de que algunas personas tienen el derecho moral de controlar a otros a la fuerza y que por consecuencia esas personas controladas tienen la obligación moral de obedecer, también deberíamos resaltar que la autoridad siempre está en el ojo del que la mira. Si aquel que es controlado cree que quien lo está controlando tiene el derecho de hacerlo, entonces aquel que es controlado ve a su controlador como autoridad. Si aquel que es controlado no percibe ese control como algo legítimo, entonces el controlador no es visto como autoridad, sino que es visto como un matón o un delincuente. Los tentáculos de la creencia en la autoridad alcanzan todos los aspectos de la vida humana, pero el denominador común siempre es la legitimidad percibida del control que ejerce sobre otros. Cada ley y cada impuesto, federal, estatal y local, cada elección y campaña, cada licencia y permiso, cada debate y movimiento político, en resumen, todo lo que tenga que ver con los gobiernos, desde un decreto trivial para un pueblo hasta una guerra mundial, yace totalmente sobre la idea de que ciertas personas, de alguna forma y en cierto grado, han adquirido el derecho moral de gobernar sobre otros. El problema aquí no se trata de abuso de autoridad o un argumento sobre gobiernos malos contra gobiernos buenos, sino una examinación fundamental del concepto subyacente de la autoridad. Sea que la autoridad sea vista como absoluta o sea vista como algo que tiene condiciones o límites, puede tener algo que ver con qué tanto daño hace esa autoridad, pero no tiene que ver con si el concepto subyacente es racional o no. Por ejemplo, la inmensa mayoría de estadounidenses imaginan que la Constitución de los Estados Unidos ha creado una autoridad, la cual, por lo menos en teoría, provee un derecho a gobernar severamente restringido. Sin embargo, esta igual buscaba crear una autoridad con el derecho de hacer cosas, como cobrar impuestos e imponer regulaciones, las cuales un ciudadano promedio no tiene el derecho de hacer por sí solo. Aunque esta Constitución pretende otorgar el derecho a gobernar solo sobre ciertas cuestiones específicas, esta de todas formas declara otorgarle autoridad a una clase gobernante. Y así, esta Constitución y cualquier otra Constitución también son un blanco de los siguientes criticismos hacia la autoridad, no solo la autoridad de un dictador supremo. Por cierto, el término autoridad a veces es usado en forma que nada tiene que ver con el tema de este libro. Por ejemplo, aquel que es un experto en algún área usualmente es referido como una autoridad en el área. De igual forma, una relación puede parecer de autoridad, pero no involucra ningún derecho a gobernar. Por ejemplo, la relación de empleador-empleado es vista como si allí hubiese un jefe y un subordinado. Sin embargo, sin importar qué tan dominante o prepotente sea un empleador, él o ella no puede obligar a sus empleados a trabajar ni los puede meter a una prisión por su desobediencia. El único poder que el empleador realmente tiene es el poder de terminar el acuerdo con el empleado despidiéndolo. Y el empleado posee ese mismo poder, ya que puede renunciar al trabajo. Lo mismo es cierto para otras relaciones que parecen de autoridad, como un artesano y su aprendiz, un sensei de artes marciales y su pupilo, o un entrenador y el atleta que él o ella entrena. Escenarios así involucran acuerdos mutuos llevados a cabo voluntariamente en el cual ambas partes son libres de salir del acuerdo. Una relación así, en la que la persona A
voluntariamente le permite a una persona B dirigir sus acciones con la esperanza de que la persona A se beneficiará de los conocimientos y o habilidades de la persona B. Ese no es el tipo de autoridad a la que me refiero en este libro. No existe algo así. La inmensa mayoría de personas cree que los gobiernos son necesarios, aunque ellos también aceptan que la autoridad con frecuencia lleva a la corrupción y al abuso. Ellos saben que los gobiernos pueden ser ineficientes, injustos, irracionales y opresivos, pero igual creen que la autoridad puede ser una fuerza de bien. De lo que ellos no se dan cuenta es que el problema no es solo que los gobiernos producen resultados inferiores o que la autoridad con frecuencia es abusada. El problema es que el concepto en sí es completamente irracional y autocontradictorio. No es más que una superstición carente de evidencia y de cualquier soporte lógico, la cual la gente sostiene solo como resultado del constante adoctrinamiento al que han sido sometidos durante sus vidas. Un adoctrinamiento específicamente diseñado para ocultar la absurdidad lógica del concepto de la autoridad. No es una cuestión de proporción o de cómo se utiliza. La verdad es que la autoridad no existe y no puede existir en lo absoluto. Y el fracaso en reconocer este hecho ha llevado a miles de millones de personas a creer y hacer cosas que son horrendamente destructivas. No puede existir algo como la autoridad buena. De hecho, no existe en lo absoluto algo como la autoridad. Y por extraño que esto pueda sonar, es fácil de comprobar. En resumen, los gobiernos no son algo que exista en la realidad. Nunca han existido y nunca existirán. Por supuesto, los políticos son reales y los soldados y policías que imponen la voluntad de los políticos también son reales. Los edificios que ellos habitan también son reales y las armas que ellos cargan son bastante reales. Pero la supuesta autoridad de todos ellos no lo es. Y sin esa autoridad, sin ese derecho a hacer lo que hacen, ellos no son más que una banda de matones. El término gobierno implica legitimidad. Significa el ejercicio de la autoridad sobre ciertas personas o lugar. La forma en que la gente habla de aquellos que están en el poder, llamando sus mandamientos leyes, refiriéndose a la desobediencia de ellas como crímenes y así, implica el derecho del gobierno de gobernar, además de una obligación de obedecer por parte de los súbditos. Sin el derecho a gobernar, es decir, sin la autoridad, no hay razón para llamar a esa entidad gobierno. Todos los políticos y sus mercenarios se vuelven indistinguibles de un gigantesco sindicato de crimen organizado, y sus leyes son consideradas tan inválidas como las amenazas de unos atracadores y ladrones de coches. Y eso, en la realidad, es lo que todo gobierno es: una banda ilegítima de matones, ladrones y asesinos fingiendo ser una entidad con el derecho a gobernar. Por cierto, la razón por la que los términos gobierno y autoridad aparecen dentro de comillas en este libro es porque nunca existió un derecho legítimo a gobernar, por lo que los gobiernos y la autoridad nunca pueden existir en la realidad. En este libro, esos términos se refieren únicamente a las personas y bandas que la sociedad erróneamente imagina que tienen el derecho a gobernar. Todas las discusiones políticas en los medios de comunicación, todos los debates sobre qué debería ser legal y qué debería ser ilegal, quién debería estar en el poder, cuál debería ser la política nacional, cómo es que el gobierno debería manejar varios problemas, todo eso
es totalmente irracional y una completa pérdida de tiempo, ya que todo eso está basado en la falsa premisa de que una persona puede tener el derecho de gobernar a otra. Es decir, todo eso está basado en la falsa premisa de que la autoridad siquiera puede existir. Todo debate sobre cómo debería ser usada la autoridad y lo que el gobierno debería hacer es exactamente tan útil como debatir sobre cómo es que Papá Noel debería manejar la Navidad. Solo que los debates políticos son infinitamente más peligrosos. Por el lado bueno, eliminar ese peligro, de hecho, la amenaza más grande que la humanidad jamás haya enfrentado, no requiere cambiar la naturaleza fundamental de los seres humanos. Tampoco requiere convertir todo el odio en amor o llevar a cabo otra alteración drástica al estado del universo. En su lugar, todo lo que se requiere es que la gente reconozca y abandone una superstición en particular, una mentira irracional que a la inmensa mayoría de personas les han enseñado a creer. De cierta forma, la mayoría de los problemas en el mundo podrían resolverse de un día para otro si todos hicieran algo similar a abandonar la creencia en Papá Noel. Cualquier idea o solución propuesta a un problema que depende de la existencia de gobiernos, y eso incluye absolutamente todo dentro del ámbito de la política, es inherentemente inválida. Para usar una analogía, dos personas podrían tener una discusión útil y racional sobre si las plantas nucleares o las presas hidroeléctricas son la mejor forma de producir electricidad en su pueblo. Pero si alguien sugiriera que una mejor opción sería generar electricidad usando polvito mágico de hadas, ese comentario debería ser rechazado como una solución ridícula, ya que los problemas en el mundo real no pueden ser resueltos por entidades místicas. Pero aún así, todas las discusiones modernas sobre problemas en la sociedad se reducen a argumentos sobre qué tipo de polvito de hadas salvará a la humanidad. Todas las discusiones políticas yacen sobre una suposición indiscutida pero falsa, a la cual todos le tienen fe simplemente porque todos escuchan a todos los demás repitiendo el mito, la noción de que puede existir algo como un gobierno legítimo. El problema con ideas populares pero falsas como esta es precisamente eso, que son populares. Cuando una creencia, inclusive la creencia más ridícula e ilógica, es aceptada por la mayoría de personas, no se sentirá irracional ser un creyente. Aceptar la creencia se sentirá fácil y seguro, mientras que cuestionarla será incómodo y muy difícil, si no es que imposible. Inclusive, evidencia abundante del horrible poder destructivo del mito de la autoridad a un nivel casi incomprensible que se ha dado desde hace miles de años, no ha sido suficiente para hacer que más de un puñado de personas siquiera haya empezado a cuestionarse el concepto base de la autoridad. Y así, viéndose a sí mismos como iluminados y sabios, los humanos siguen cayendo de un colosal desastre a otro, como resultado de su inhabilidad de deshacerse de la superstición más peligrosa, la creencia en la autoridad.